Todos conocemos a Utagawa Hiroshige, ¿verdad? O al menos sus paisajes japoneses, ¿eh? Esas imágenes tan serenas, que quitan el aliento. Sí, las estampas del Tokaido, las vistas de Edo, es como el sinónimo de la paz en el arte japonés. Exacto. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando ese mismo artista, el maestro de la calma, se mete a ilustrar una de las leyendas de venganza más famosas y diría que brutales de Japón? Pues pasa que descubrimos un Hiroshige sorprendente, ¿eh? Una faceta suya mucho menos conocida, la verdad. Ajá. Justo de eso vamos a hablar hoy. De cómo ese genio que tenía para la atmósfera se mezcla, se funde con una historia tremenda de honor, de traición y de sangre. La leyenda de los hermanos Soga. Eso es. Y para esta exploración nos vamos a centrar en una serie muy concreta de grabados ukiyo-e. Se llama Soga Monogatari Zue. Que vendría a ser algo como la guía ilustrada de la historia de los hermanos Soga, ¿no? Sí, más o menos. Creada, pues, entre 1843 y 1848 aproximadamente. Una época interesante. Muy interesante. Y las fuentes que tenemos, bueno, nos dejan ver varias cosas. Primero, el contexto histórico, que es clave. Ya verás por qué. Ujú. Luego, la leyenda en sí. Una historia con una fuerza narrativa, bueno, potentísima. Y claro, después nos meteremos a fondo en cómo la aborda Hiroshige, con su estilo tan particular. Analizaremos algunos grabados para ver cómo lo consigue. Vale, o sea que nuestra misión hoy es descubrir cómo Hiroshige, al que casi llamamos el poeta del paisaje, interpretó visualmente una historia de venganza tan visceral. Exacto. Y aquí viene lo bueno, creo yo. Veremos cómo mezcló géneros y cómo unas restricciones, bueno, bastante duras de su época, pudieron casi, sin querer, empujarle a crear una obra maestra de sutileza. Eso es. Buscaremos entender no solo qué nos cuenta la serie, sino sobre todo cómo nos lo cuenta Hiroshige. Claro. Y por qué esta obra, aunque quizás no sea la más famosa de él, es tan importante para entenderle como artista, en toda su amplitud, y también para entender la evolución del ukiyo-e. Perfecto. Pues situérgomes un poco. Utagawa Hiroshige vivió entre 1797 y 1858. Figura cumbre del ukiyo-e, el arte del mundo flotante. Sin duda, mundialmente famoso por series como Las 53 estaciones del Tokaido. Un maestro del paisaje, vamos. Indiscutible. Pero, como decías, hizo más cosas, no solo paisajes. Claro. Y el momento en que crea esta serie de los Soga, entre el 43 y el 47 o 48, no es casualidad. ¿Ah, no? No. Coincide justo después de las reformas Tempo, que fueron entre 1841 y 1843. Las reformas Tempo. ¿Qué eran exactamente? Suena a algo importante. Y lo fueron. Fueron un intento del gobierno, del shogunato Tokugawa, de poner orden moral y económico. Impusieron leyes muy estrictas contra el lujo, contra lo que consideraban gastos superfluos, frivolidades. ¡Ostras! Imagino que eso afectaría de lleno al mundo del ukiyo-e, ¿no? Que retrataba mucho de esa vida urbana, el teatro, las cortesanas, el mundo flotante. Totalmente. Le dio de lleno. Se prohibieron específicamente los grabados de actores de kabuki famosos, de geishas conocidas, cualquier escena que pareciera demasiado lujosa o, un poco subida de tono. ¡Qué fuerte! Un golpe duro para los artistas y editores. Durísimo. Pero aquí viene lo interesante. Esta presión, esta censura, al final actuó como un catalizador, algo inesperado. ¿Cómo? ¿Una restricción que impulsa la creatividad? Suena paradójico. Pues sí, porque al cerrarse unas puertas, digamos las más comerciales o populares en ese momento, Ajá. pues artistas como Hiroshige tuvieron que buscar otras salidas, vías que fueran más aceptables para el gobierno. Los paisajes, claro, seguían estando bien vistos, Ya. pero también las leyendas históricas, los cuentos de guerreros leales, de virtud, y ahí encajaba perfectamente la historia de los hermanos Soga. Ah, claro. Tenía ese componente de lealtad familiar, de honor, temas edificantes, ¿no? Exacto. Se alejaba de las frivolidades prohibidas del mundo del espectáculo y entraba en la categoría de historia ejemplar. Así que, fíjate, una limitación que al final abre un campo nuevo. Qué curioso, el efecto. Bueno, pues hablemos de esa leyenda, la de los Soga. Dices que es una de las grandes historias de venganza de Japón, al nivel quizás de la de los 47 Ronin. Sí,
Se considera una de las 3 grandes venganzas del folclore japonés. Es una historia que toca temas muy profundos allí. La lealtad a los padres por encima de todo, el honor familiar, La obligación de restaurarlo, si se ha perdido. eso es, y la persecución implacable de la venganza contra quien lo ha manchado. Muy potente, culturalmente. ¿Y cuál es la trama básica? Los protagonistas. Son 2 hermanos, Soga Shuro Sukenari, el mayor, y Soga Goro Tokimune, el pequeño. Vale. El lío empieza cuando son niños. Su padre, Kawazu Saburo Sukeyasu, es asesinado a traición. Y lo peor es que lo mata su propio tío, un tipo poderoso llamado Kudo Suketsune. Su propio tío. Menuda faena. Y no contento con eso, Kudo les quita las tierras que eran suyas por derecho. Una injusticia total. Vamos, el escenario perfecto para que nazca un deseo de venganza irrefrenable. El momento clave llega en 1193. El shogun, Minamoto no Yoritoma, organiza una gran cacería en el monte Fuji. Una ocasión perfecta. Claro, mucha gente, confusión. Exacto. Los hermanos aprovechan, se infiltran de noche en el campamento y consiguen matar a Kudo Suketsune. Cumplen su venganza. Lo consiguen. Pero, me da que estas historias nunca acaban bien del todo. La venganza siempre pide algo a cambio, ¿no? Así es, así es. El precio es altísimo. En la lucha que se forma después de matar a Kudo, Juro, el hermano mayor, muere. Vaya. Y Goro, el pequeño, es capturado. La leyenda dice que el propio shogun sintió cierta admiración por su lealtad, por su determinación. Pero claro, los amigos y aliados de Kudo presionaron mucho. ¿Y al final? Y al final, Goro es ejecutado. Un final trágico. Venganza cumplida, pero a costa de sus propias vidas. Uf, qué duro. Entiendo que esta historia se hiciera súper popular. Sobre todo, dices que a través del teatro no y kabuki. Eso añadió más elementos a la leyenda original. Muchísimos. Sobre todo el kabuki, que era el teatro popular. Para hacerlo más atractivo, pues, se inventaron subtramas, personajes secundarios. Se le dio mucho bombo a las historias de amor. Ah, ¿había historias de amor? Claro. Por ejemplo, la del hermano mayor, Juro, con una cortesana muy famosa, Tora Gogen. O la devoción entre el pequeño, Goro, y una geisha, Kewai Saka no Shosho. Entiendo. Y estas historias se hicieron tan conocidas que eran casi parte inseparable de la leyenda para el público. Claro, humanizan a los personajes, les dan más capas. Y aquí es donde me pregunto, ¿cómo un artista como Hiroshige, que asociamos a la quietud, a la naturaleza, cómo captura todo ese drama, esa acción, esa pasión intensificada por el teatro? Mencionabas que lo hace diferente a otros como Kuniyoshi. Exacto. Kuniyoshi, por ejemplo, era más de la acción pura y dura. Dibujaba guerreros en plena batalla, la fuerza, el impacto visual. Muy dinámico. Ya. Hiroshige, en cambio, bueno, él tira por otro lado. Un camino mucho más personal. Y ahí está su genialidad en esta serie. Fusiona lo que mejor sabe hacer, el paisaje, con la narración histórica. ¿Pero cómo? ¿Pone los paisajes de fondo y ya? No, va mucho más allá. El paisaje no es un simple decorado. Entonces, Es casi como otro personaje. Esa es muy buena forma de verlo, ¿sí? En manos de Hiroshige el paisaje se vuelve activo. Construye la atmósfera, refleja el estado de ánimo, crea tensión. ajá. En lugar de enseñarnos la pelea directamente, quizás sitúa a los personajes en una noche de nieve silenciosa, o bajo una lluvia torrencial, o con una luna misteriosa entre nubes. Entiendo. Usa la naturaleza para evocar emociones. Totalmente. El frío de la nieve puede sugerir aislamiento o determinación. La oscuridad de la noche, peligro o sigilo. La luz de la luna, un momento de revelación o presagio. Comunica más a través del ambiente que de la acción explícita. O sea que prioriza la atmósfera, el sentimiento, sobre el mostrar el hecho en sí. Justo eso. Se apoya mucho en la composición, que es delicadísima, y en el bokashi. El bokashi, esas gradaciones de color tan suyas, ¿no? Eso es. Esas transiciones suaves de color que crean profundidad, ambiente, es una de sus marcas. Y lo usa aquí magistralmente para transmitir la carga emocional. Imagina a los hermanos acechando a Kudo. En vez de ver espadas, quizás los vemos medio ocultos en la maleza, bajo una luna pálida. La sensación de misterio, de tensión contenida, puede ser mucho más fuerte así. Tiene sentido. Y narrativamente, ¿cómo organiza la historia? ¿Va escena por escena, en orden? No estrictamente lineal. Es más bien como una colección de momentos clave. Viñetas, podríamos decir. Ah, vale. Escenas de planificación secreta, viajes, encuentros tensos,
momentos de reflexión, y aquí es donde conecta con lo que decíamos del teatro. Hiroshige sabe que la gente conoce la historia, ¿Confía en el espectador? el kabuki. Un tipo de ropa, un objeto, un escenario concreto, como si fueran pistas visuales para situar la escena sin tener que contarlo todo. Una especie de taquigrafía cultural. Qué interesante cómo se apoya en ese conocimiento compartido. Y antes has mencionado algo de Kenshichu, de humanizar a los héroes. Sí, y eso me parece muy destacable, tratándose de una historia de guerreros y venganza tan dura. ¿En qué sentido los humaniza? Pues que no los muestra solo como héroes implacables o máquinas de vengar. A menudo, Hiroshige los pilla en momentos de duda, de vulnerabilidad, o de cariño entre ellos o con sus amantes, como Otora Gotzen. Les da una dimensión más íntima. Eso es. Hay una sensibilidad en cómo los mira que nos permite conectar con ellos a otro nivel. Entender mejor su drama personal, su dilema, la tragedia de su destino al fin y al cabo. Fascinante. La verdad es que tengo ganas de ver cómo se ve todo esto en la práctica. ¿Podemos mirar algún grabadón concreto? Tenemos aquí el número 6. La venganza de Soga, Hakoumaru y Kudo. Perfecto. Este es. Pura ironía dramática. Es genial. Vemos a un niño arrodillado, ¿verdad? Ese es Haku Umaru, el nombre de infancia de Goro, el hermano pequeño. Vale, el futuro vengador. Exacto. Y está mirando casi con, no sé si admiración o simple curiosidad infantil, a un hombre que está de pie, imponente. Ese hombre es Kudo Suketsune. El asesino de su padre. Están cara a cara. Cara a cara. El niño que dedicará su vida a matarle, frente a él, en un encuentro que parece totalmente inocente, quizás en la corte o algo así. Al fondo se ven otras figuras mirando. Qué tensión más brutal, pero totalmente subterránea. Totalmente. Y Hiroshige lo plasma con su estilo. Composición equilibrada, colores suaves, un fondo tranquilo. Pero todo está cargado. Cargado con el peso de lo que sabemos que va a pasar. Es esa calma densa, esa mezcla de serenidad y conflicto oculto, lo que hace que la imagen sea tan potente. Impresionante, de verdad. Y veamos otro, el número 16. Otora Gozen en el banquete de Wada Yoshimori. Este parece un ambiente diferente, más de interior, más elegante. Sí, aquí cambiamos de tercio. Estamos dentro de una estancia. En primer plano, una mujer muy elegante, vestida con kimonos ricos. Es Otora Gozen, la amante de Yuro. La reconocemos por la ropa, por la pose. Exacto. Y hay un niño ofreciéndole algo en una bandeja. Pero fíjate en el fondo. A través de una abertura se ve una terraza o una plataforma elevada. Allí hay gente en un banquete. Y más allá el mar, barcos, quizás son linternos flotantes. Vale. Y decías que Otora Gozen era un personaje conocido por el público, por su lealtad a Yuro. ¿Qué pinta ella en este banquete en casa de Wada Yoshimori, que era un guerrero importante? Aquí entra de nuevo el conocimiento popular que Hiroshige aprovecha. El espectador de la época sabía quién era Otora y cuál era su papel en la trama de los Soga gracias al teatro. Ajá. Su presencia allí en casa de Wada Yoshimori no es casual. Se interpreta como un momento clave, probablemente relacionado con la planificación de la venganza, con las redes de apoyo que tenían los hermanos. O sea que la imagen sugiere algo importante sin mostrarlo directamente. Exactamente. Hiroshige confía en que reconozcamos la situación. La composición, con Otora destacada en primer plano y el banquete importante sucediendo detrás, nos dice, ojo, aquí está pasando algo relevante. Pura narración visual a través de la atmósfera y la composición. Todo está leyenda con una mirada muy, muy personal. Entonces intentamos resumir un poco el legado de esta serie, Soga Monogatari Zue. ¿Qué destacaríamos? Quizás no es tan famosa como sus paisajes, pero ¿qué nos enseña? Nos enseña muchísimo, creo yo. Primero, sobre Hiroshige mismo. Su versatilidad es asombrosa. Demuestra que no era solo el pintor de paisajes idílicos, era un artista capaz de llevar su sensibilidad única a géneros muy distintos. Ya. Y segundo, nos dice mucho sobre el propio arte ukiyo-e, su capacidad de adaptación, su resiliencia. Tenemos aquí un ejemplo perfecto de cómo un maestro usa sus herramientas más personales, el dominio del ambiente, del color, de la composición paisajística, para darle una vuelta a un tema tradicional, como es la historia de guerreros, y crear algo nuevo y emocionante. Es como si hubiera metido el alma del paisaje dentro de una historia de venganza. Esa es una imagen perfecta, exactamente eso. Y esa es la gran aportación de esta serie. Demuestra que Hiroshige podía contar una historia humana compleja, una epopeya, con una profundidad emocional que no era tan habitual en este tipo de grabados. Creó algo distinto. Creó una obra que es a la vez narrativa, por la historia,
poética por la belleza visual y dramática por cómo nos conecta con los personajes y su destino. Para entender bien a Hiroshige, más allá del Tokaido, y para ver cómo evolucionó el arte japonés bajo presión, esta serie es fundamental. Bueno, haciendo un poco balance de todo lo que hemos explorado, hemos visto cómo Utagawa Hiroshige, el gran maestro del paisaje sereno, se enfrentó a una leyenda japonesa de venganza, la de los hermanos Soga, y lo hizo de una forma muy particular. Sí, nada de violencia explícita a lo bestia. La transformó en una serie de escenas donde la atmósfera, el entorno natural, es casi tan protagonista como los propios héroes. Hemos destacado puntos clave, como la influencia de esas reformas tempo, que de alguna manera le empujaron a esto. Claro, le cerraron unas puertas pero le abrieron otras. Y la fuerza cultural de la historia de los Soga, esa lealtad filial tan trágica. Y sobre todo esa estrategia artística tan suya, ¿no? Esa fusión de paisaje y narración, priorizando la emoción contenida, la tensión que se sugiere. La atmósfera evocadora por encima de la acción directa. Sí, Y creo que mirar esto así en profundidad nos da una perspectiva interesante. Nos recuerda que el arte no nace en una burbuja, ¿verdad? Siempre está dialogando con su tiempo, con la sociedad, con las restricciones. totalmente. Y a veces, como aquí, hasta se reinventa por esas presiones. Vemos esa creatividad que se abre paso incluso con censura de por medio. Exacto. Y además, nos permite apreciar a Hiroshige en toda su dimensión, más allá de la etiqueta fácil de paisajista, Sí. y nos acerca a una historia fundamental de la cultura japonesa, una que habla de honor, de deber, de sacrificio, y de las consecuencias terribles que puede tener la venganza. Es una ventana, fascinante a cómo se sentía y se pensaba en el Japón del siglo XIX. Y nos deja, bueno, a mí por lo menos con una idea ahí flotando, al elegir contar esta historia tan violenta, tan pasional, a través de paisajes evocadores, de momentos de calma tensa, de detalles sutiles, ¿qué nos está diciendo Hiroshige sobre la memoria misma, sobre el peso del honor, sobre cómo el tiempo, la naturaleza enmarcan y quizás hasta relativizan los dramas humanos más intensos? Esa podría ser una buena reflexión final, sí. Quizá la lección más honda no está solo en la historia en sí, en la venganza, sino en cómo elige contarla. Puede un paisaje silencioso, una lluvia fina, una luna entre nubes, decirnos más sobre el destino, sobre la tragedia, sobre la profundidad de un sentimiento, que la imagen más explícita de una espada ensangrentada. Buena pregunta. Es una pregunta que yo creo resuena mucho más allá de estos grabados, tan bellos como terribles.